El rugido del águila. La primera guerra entre Roma y Cartago. El amanecer sobre Mesana se despertó con un rugido de gaviotas y un agudo olor a pez que impregnaba el puerto. Cayo Sempronio Druso, apenas 22 inviernos, ajustó con dedos temblorosos el cinturón de su gladius, mientras contemplaba las velas púnicas que salpicaban el horizonte. Nadie en el campamento romano podía fingir que aquello era un simple motín local. La primera guerra entre Roma y Cartago se asomaba a la isla como un dios hambriento y todopoderoso, reclamando sangre para alzar su trono de hierro y sal. El joven centurión recordaba, como quien se aferra a un clavo ardiente, los juramentos pronunciados frente al ara de Marte en el foro. Roma, decían los veteranos, no era piedra ni senado, sino la suma de hombres dispuestos a morir bajo su águila. Mientras tanto, en el otro extremo del estrecho, un hijo de Cartago escuchaba juramentos semejantes. Hamílcar bar Safo, reclamado de la cubierta de una trireme mercante e impulsado a vestir la túnica bermellón de los marineros reclutados, creía, con la fe férrea de los que aún no conocen la derrota, que Tiro vivía en cada puerto donde ondeara la luna creciente de Cartago. Dos patrias, dos juventudes, un mismo mar helado de presagios. Las primeras acometidas en Mesana fueron rápidas y sucias. Cayo, espada en ristre, condujo su centuria entre callejones que olían a estiércol y aceite rancio, rechazando contingentes púnicos desembarcados a la carrera. No había gloria en degollar a un rival atrapado entre cestos de mimbre, pero el temor a la deshonra era un látigo más cruel que cualquier látigo humano. Cayo descubrió, con cierta sorpresa, que la mirada de un enemigo caído podía perseguir al sueño y poblarlo de gemidos. Aprendió también que la piedra negra de las calles sicilianas bebía sangre con silenciosa sed, dejando en el aire un eco dulzón, casi indecente. En su nave, Hamílcar sentía cada brazada al timón como un desafío a los dioses romanos. Hasta entonces, el mar había sido su aliado, aquel manto de cobre líquido que abrazaba los cascos cartagineses y cantaba baladas de mercaderes ricos. Pero las aguerridas legiones habían cruzado el estrecho en improvisadas balsas, con ojos febriles y estómagos vacíos, dispuestos a robarle la isla. El almirante Janón confiaba en su capacidad para encerrarlos mediante un asedio lento, pero Hamílcar ya había visto demasiados fuegos en la costa, para creer que la contienda sería breve. Roma, sin tradición náutica, decidió fabricarse una flota en menos de un año. Los carpinteros de Ostia trabajaban noche y día sobre troncos de umbría, mientras los esclavos giraban tornos y secaban cuadernas. Cayo recibió la orden de embarcarse. Él, que apenas sabía nadar, debía convertirse en legionario marino. El ingeniero Cayo Duilio, con ojos de cuarzo y mandíbula firme, exhibió la pieza que alteraría el destino del conflicto. El Corvus, un tablón giratorio armado con un pico de hierro que, abatido sobre la cubierta enemiga, uniría barco y barco como si ambos fueran muros de un mismo campamento. El mar se transformaría en tierra firme, y los legionarios, en dueños del oleaje. El primer ensayo del Corvus tuvo lugar frente al cabo de Milae. Cayo corrió sobre los tablones claveteados, sintiendo bajo sus sandalias la vibración inestable de la madera. Al otro lado, Hamílcar arriaba velas, consciente de que el viento había traicionado a Cartago. Las naves romanas, toscas y pesadas, se abalanzaban con furia, clavando aquellas lenguas de hierro sobre la proa cartaginesa. Cuando el Corvus cayó, Hamílcar gritó órdenes en púnico, pero los legionarios ya brincaban, formando un muro de escudos sobre su cubierta. El combate duró lo que un pulso mal cerrado. Cuerpos troceados, astillas incendiadas, gritos que se convertían en vapor sobre el agua. El mar perdió su neutralidad y adoptó un tinte rosáceo, meciendo brazos y fragmentos de mástil como trofeos macabros. Hamílcar se arrojó por la borda para salvar la vida. Cayo alzó su gladius, manchado hasta la empuñadura, recitando en su mente el nombre de cada camarada caído. Esa jornada, las naves de Cartago perdieron más de la mitad de su flota, y Roma, por primera vez, tasteó la embriaguez de la victoria naval. Pero la guerra, como un corredor de fondo, no se decide en un solo sprint. Cartago llamó entonces a Xántipo, general espartano de lengua afilada y corazón mercenario, para reorganizar sus ejércitos en tierra africana. Roma respondió enviando a un cónsul de apellido férreo, Marco Atilio Régulo, veterano de cuerpo curtido y ambición sin tregua. Hamílcar, rescatado por una patrullera,
Fue reclutado en el contingente de Xántipo. Cambió la sal en los pies por polvo del interior, marchando hacia Túnez, donde se libraría una batalla que resonaría durante siglos. Cayo, por su parte, seguía a Régulo tras un mar traicionero y una travesía repleta de escorbuto. Cuando los legionarios desembarcaron en África, descubrieron que las colinas ardían como brasas y que los elefantes de guerra, adornados con mantas púrpura, parecían torres vivientes capaces de aplastar falanges enteras. En la llanura de Bagradas, el día amaneció sin brisa. Cayo sintió por vez primera un sudor frío bajo su lorica. Las sombras proyectadas por los elefantes parecían tragarse la luz del sol. Régulo formó sus líneas en el viejo estilo, confiado en la disciplina legionaria. Xántipo respondió con la elasticidad de los hoplitas griegos y un ala de caballería númida que cabalgaba como si el propio Aníbal, aún no nacido, les hubiese infundido su fiereza eterna. Amílcar se situó junto a la falange, lanza en alto, observando a los romanos rasgar sus estandartes con plegarias. La primera carga de los elefantes sacudió la tierra. Cayo, atrapado entre pezuñas y bocas de acero, perdió la noción del frente. Solo atinaba a hundir su pilum en flancos de cuero tan grueso que el hierro se doblaba como plomo candente. Cuando la nube de polvo se disipó, más de la mitad de la infantería romana yacía esparcida. Régulo cayó prisionero. Cayo escapó con apenas 20 supervivientes, cruzando olivares resecos hasta alcanzar la costa. Allí, una galera los devolvió a Sicilia. Lo que empezó como un intento de asfixiar a Cartago se convirtió en una lección de humildad. Cayo comprendió que la guerra no lamenta a los vencidos ni se apiada de los victoriosos. Solo avanza, insaciable. Años de escaramuzas y asedios se derramaron como vino barato sobre los anales. Roma perdió flotas en tormentas que parecían conjuradas por Baal Hamon, y Cartago vio hundirse su economía bajo la carga de mercenarios impagos. Hamílcar Barsafo, ascendido a oficial, admiraba las ruinas de Agrigento mientras se preguntaba si algún dios recordaría sus hazañas cuando los cuervos limpiasen los campos. Cayo soportaba los inviernos en un campamento frente a Lilibea, donde el viento salino cortaba la piel igual que un látigo de alambre. En los atardeceres, cada bando encendía los fuegos de guardia, puntadas anaranjadas en la inmensa tela oscura que separaba dos mundos irreconciliables. Fue entonces cuando las arcas romanas, exangües, recibieron un préstamo extraordinario de las matronas patricias, quienes empeñaron sus joyas para forjar una flota definitiva. Los historiadores dirían que aquel gesto iluminó los mármoles del foro más que cualquier amanecer. Cayo, ya tribuno, recorrió los astilleros donde 1000 manos clavaban remaches de bronce. Las naves portaban velas más ligeras, remos numerados, y un nuevo diseño del Corvus que podía abatirse con una sola cuerda. La desesperación paría inventos tan veloces como los relámpagos. Cartago, al borde de la asfixia, envió su última escuadra a defender las rutas de aprovisionamiento entre Cerdeña, Erix y las islas Égates. Amílcar se embarcó en la trirreme Estrella de Tanit con la convicción íntima de que el mar podía redimirse a sí mismo. Lo que una vez traicionó a los fenicios, podía devolverles la victoria. Al reflotar, el casco crujió como un viejo oráculo. El viento anunciaba un desenlace inminente. La madrugada del 10 de marzo del año 241 se alzó con una niebla espesa y una corriente extraña que empujaba las naves hacia el noroeste. La flota cartaginesa, pesada por el grano y las provisiones que transportaba, avanzaba con velas rizadas. La romana, recién botada y vacía de carga, cortó la bruma con la velocidad de un venablo. Cayo, en la cubierta del Aquila Victrix, repasaba mentalmente la lección de Mailae: acercarse, enclavar, transformar la mar en pasarela de hierro. El marino que una vez temió al oleaje dirigía ahora con voz firme a los remeros, y cada compás retumbaba como un tambor de guerra en su pecho. Amílcar divisó los estandartes romanos cuando el sol ya se levantaba, arrancando destellos cobrizos de los cascos. Ordenó virar, pero las naves eran lentas. Los corvus romanos cayeron como garfios de un kraken mitológico. Por un instante, entre los dos hombres se tendió un puente de gritos y flechas encendidas. Cayo vio un rostro moreno, un casco en forma de media luna y supo sin palabras que aquel oficial cartaginés contenía el mismo fuego que ardía en su propio vientre. Chocaron espadas. El hierro de Roma halló el bronce púnico. La refriega,
sin testigos justos, se resolvió en la confusión de la cubierta. Amílcar recibió una herida en el muslo que lo obligó a retroceder, y un legionario romano lo derribó contra un mástil astillado. Cayo giró buscando al oficial, pero el clamor lo arrastró hacia otra borda. 2 horas después, la mayor parte de las naves cartaginesas ardían o habían sido apresadas. El mar, cómplice perpetuo, apagaba los rescoldos con lametones verdes y dejaba flotando tablones, cuerpos y cántaros de trigo. Roma, exhausta, había ganado. Cartago, desfondada, pidió la paz. El tratado sería duro. Entrega de Sicilia, indemnización aplastante, humillación pública. Sin embargo, la semilla de otro conflicto germinaba ya en los rescoldos de aquella derrota. En el hospital improvisado de Lilibeum, Cayo recorrió los catres buscando sobrevivientes de su legión. Entre los heridos reconoció el rostro que había enfrentado en la cubierta enemiga. Hamílcar bar Safo, pálido como la cera, musitando plegarias al dios Melkart. Roma, fiel a su pragmatismo, curaba incluso a los prisioneros valiosos. Cayo se detuvo frente a él y apretó su mano. No hubo palabras. El silencio pesaba más que cualquier idioma. Ambos sabían que ningún tratado era definitivo, que sus espadas volverían a cruzarse bajo otros nombres o, quizá, a través de sus hijos. Pero durante aquel instante, compartieron la mísera fraternidad de los derrotados por la guerra misma. Víctimas y verdugos trenzados en la misma cadena. Cayo regresó a Roma con apenas un puñado de hombres para desfilar tras el carro del cónsul Lutacio Cátulo. El Senado lanzó pétalos y proclamó el fin de la contienda. Las matronas recuperaron sus joyas, fundidas en las anclas que habían ganado la guerra. El joven tribuno, cuyas cicatrices trazaban mapas de horror sobre su piel, comprendió que la gloria era un vino agridulce que se oxidaba con rapidez. En su última noche antes de licenciarse, subió al Capitolio y miró hacia el oeste. La silueta de Cartago, invisible tras el arco de la tierra, palpitaba como un corazón exiliado. Cayo estrechó el puño sobre la balaustrada y sintió un escalofrío. La guerra no había terminado, solo aguardaba un nuevo acto. En una celda junto al puerto cartaginés, Amílcar también alzó la vista mientras lo conducían a firmar la rendición. Tras la tapia del horizonte, las velas romanas regresaban a su Tíber victorioso. Él juró, y sus labios temblaron al pronunciarlo, que la luna creciente de su ciudad volvería a eclipsar al águila. Con el tiempo, otros Amílcares, otros Aníbales, alzarían esa promesa como un estandarte de fuego. El mar, que lo había visto todo, guardó silencio. Solo dejó rodar la ola perpetua que lame todas las orillas, esperando al próximo desafío. Porque, en verdad, la guerra nunca concluye. Únicamente cambia de nombre y de cuerpos mientras los pueblos, aferrados a sus dioses y a sus miedos, encienden antorchas que iluminarán nuevos campos de batalla. Así terminó la primera gran contienda entre Roma y Cartago, pariendo héroes y fantasmas inseparables, inaugurando una enemistad destinada a moldear el mundo. Y el eco de aquel choque siguió latiendo, como un tambor bajo la superficie, hasta que un día, más allá de los sueños de Cayo y de las pesadillas de Amílcar, el águila y la luna se enfrentarían de nuevo, reclamando un destino que ya ninguno de ellos viviría para presenciar.